Bienvenidos a Esto también es política, el podcast en el que nos planteamos cuestiones filosóficas en las que pocas veces reparamos porque no nos da la vida. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y en este capítulo hablaremos de qué factores nos influyen a la hora de votar. Acompáñenos, que empezamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 19 de Esto también es política, el podcast espectacular e increíble que hoy se ha desplazado a los estudios centrales de Madrid para realizar esta grabación inédita. Inédita porque es la primera vez que grabamos el episodio 19, entonces es inédita por esa... Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hombre, ¿ves? Qué placer tocarte, qué Sí, placer tocarte, eso es así muy la bonito, carita, eso es muy qué bonito. carita, madre mía. Es muy bonito estar juntos porque en cualquier caso nos podemos pegar si llegamos a un punto de debate en el que no haya salida. Sí, lo resolvemos un poco como viene siendo tradicional, pero a nosotros nos gusta salirnos de la norma e intentar hablar, a ver qué pasa. Vale, Lo sí. mismo no lo conseguimos, Vale, es no. un experimento, es inédito este experimento también. Lo movemos, todo muy inédito Sí. en el día de hoy. Esto es todo inédito. Bueno, hoy me tienes un poco sorprendido con el tema. Solemos poner en común los temas antes, muy poco. O sea, poner en común es que me dices, vamos a hablar de esto, y digo, wow, qué divertido. O me insiste sobre el Brexit, a ver si Claro. me parece que yo pongo los temas aquí, Claro, claro. Pero el tema de hoy me tienes un poco inquietado, todo hay que decirlo. Inquietado. Inquietantemente, sí. ¿Por qué? No sé, porque es como algo que quizá nos afecte a todos y, como hemos dicho en la entradilla, no nos demos mucha cuenta de ello. ¿Te vas a sentir vulnerable? Sí, bastante. Me ha pasado muchas veces en mi vida. Vamos a ver si somos muy influenciables y si los partidos políticos nos manipulan un poquito a todos los votos, entonces a todos los votantes. Entonces, claro, lo mismo. Entramos en un terreno muy personal. Cuidado amigos, que igual cambiamos lo que es vuestra mentalidad en cuanto al tema del voto. No lo creo porque... Vale, porque si no ha cambiado en tantos años, no creo que este podcast grandioso, a la parte modesto, por supuesto. no creo que vayamos a conseguir tal cosa. Pero bueno, sí puede servir para un momento de reflexión, como que como ciudadanos y votantes deberíamos tener de vez en cuando, al menos antes de votar. Antes de que se nos olvide, ¿querías dar un apunte o algo extra que me has dicho antes de empezar? Sí, estoy muy contento y muy impactado de que el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos que va a nombrar Donald Trump se ha apodado Perro Loco. Para que nos vayamos haciendo una idea aconsejo a todos los oyentes que busquen, que pongan en Google frases de Perro Loco y ahí te aparece un artículo del periódico de Cataluña con las 7 mejores frases y ahí os vais ya haciendo una idea y esperamos vuestros comentarios sobre qué os han parecido las frases de Perro Loco. Ya por el nombre es maravilloso ese hombre. O sea, pero ¿quién tiene un secretario de defensa, un ministro de defensa? Perro Loco. No, lo bueno a partir de este hombre es que todos los ministros de defensa o secretarios o lo que sea deberían ponerse apodos según lo que hagan. Pero además de ese palo, Sí, de ese ¿no? calibre, O sea, claro. Yo que sé, Pajarito Feliz Claro, o algo claro, así. claro. Joder, qué guay. ¿No se ponían a los reyes apodos antes? Pues esto hay que volver. Hombre, y es que en Estados Unidos son pioneros con los famosos indios norteamericanos de toro sentado. Pues claro, ahora viene Perro Loco. Bueno, pues Perro Loco. Oye, es muy guay, me encanta. Bueno, pues venga, vamos a empezar a manipular las mentes de las personas. Bueno, yo este tema me lo autoplanteé y después te lo planteé a ti. Sí. Pensando en que todos alguna vez, después de algunas elecciones, alguna votación, siempre hemos pensado, ¿pero en qué está pensando la gente cuando vota? No, Sí. Nosotros no, pero los demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les pasa en la cabeza? Es el sentimiento ese que dices, pero si yo he votado a estos que son los buenos, ¿cómo puede ser la gente que haya votado a los otros? Porque ¿no? hay tanta gente que vota a estos, no lo entiendo. Sí. Y bueno, mucho más después de este 2016, ¿no? Donde están saliendo cosas como el Brexit. ¿Por qué votan el Brexit? Sí. O Trump. ¿Por qué? Sí. Bueno, hombre, Perro Loco ya sería la respuesta. Sí. Hombre, yo por tener un secretario de defensa, joder. Perro Loco, yo ya lo votaría. Maravilloso. Pero eso, como siempre tendemos a ver que las votaciones acaban siendo fallos, ¿sabes? Con plan de no lo entiendo o tal. Entonces, pues me planteé investigar más o menos qué puede decir la ciencia política alrededor de qué factores nos influyen a la hora de votar. Y la verdad es que según preparaba el programa está diciendo,
pues sí, esto me afecta en algún momento, pues sí, esto también, esto también, y realmente no nos damos cuenta. Hostia, o sea que al final la gente que estudia estas cosas saca conclusiones válidas, ¿no? Sí, porque bueno, a ver, la conclusión a priori es una conclusión que podemos sacar cualquiera, es que muchos factores nos influyen a la hora de votar. Pero claro, no es ese voto. Nosotros siempre tendemos a decir, no, yo voto con la razón. Sí. Yo todo, vamos, está súper pensado. Algunos sí, con la razón, con el ABC. Algunos, venga, vale. Punto para ya tira el chiste es de Mario, es de Mario. Ya tira el chiste de hoy. Entonces me lleva a plantear qué realmente nos mueve a coger una u otra opción y si los partidos tratan de influir en eso que nos mueve. Y entonces he descubierto muchos tipos de voto, muchos factores, probablemente queden bastantes fuera, pero sí que me ha parecido interesante traerlo aquí. Para empezar hay que decir que el voto es un acto mediante el cual nosotros ciudadanos pues manifestamos una preferencia a la hora de tomar una decisión, bien sea en unas elecciones por el partido o bien sea en un referéndum, que es lo que va a ocurrir mañana. Estamos grabando en sábado 3, mañana ocurrirá lo de Italia y Austria, podéis... O sea, cuando lo escuchéis, para vosotros será una petada de cabeza porque lo escucharéis después. Bueno, esto va a ser espectacular. Esto es mega bucle. Entonces... realmente el resultado es una manifestación conjunta de voluntades individuales. Es decir, son votos agregados, no es una decisión. Muchas veces se dice, no, la sociedad ha decidido. No, nosotros decidimos individualmente y, digamos, cada decisión individual se agrega hasta conseguir un resultado. Y lo que normalmente se piensa es que cuando se vota, un ciudadano lo que quiere transmitir es su ideología política o tal, y sin embargo hay muchos otros factores que influyen en los que no caemos. La ciencia política habla mucho, por ejemplo, de los miedos. Cuando uno vota también con sus miedos, también con sus filias, con sus esperanzas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere para él, para su entorno más cercano, incluso para su país o su comunidad? Y todos estos son factores que nos influyen, aunque no nos demos cuenta a la hora de votar. Entonces, leí una frase en un artículo de un politólogo sudamericano, del cual no recuerdo el nombre, porque tampoco, quiero decir, que lo busquen. Martínez. Os recomiendo mejores las frases de Perro Loco, pero... Son más fáciles de buscar. Sí. Pero decía que venía a decir una adaptación de la frase de Ortega, de yo soy yo y mi circunstancia, pues el elector es él o ella y su circunstancia, y entonces vamos a ver qué circunstancias nos mueven a todos. Entonces, cuando quieras, empezamos con el primero. Sí, por favor. El primero es el voto ideológico, Ajá. que es el que más cae por su propio peso, ¿no? Sí. Bueno, además de hablar, vamos a hacer un ejercicio, voy a hacer un ejercicio con Mario. No le he querido decir mucho, sí. Porque lo que quiero es que él me teste con la realidad. Él no sabe de qué voy a hablar, o no sabe casi nada de lo que voy a hablar. Entonces vamos a ver si él es capaz de hilarlo con lo que yo voy a contar con la realidad. En conclusiones, Mario no se ha preparado nada y entonces ha venido aquí a ver la vida, a vivir. Y a comer pepinillos agridulces. Hombre, de siempre. Bueno... Este voto ideológico, evidentemente, es el que en el que caemos a primera vista, ¿no? Es el voto de la simpatía ideológica, que generalmente y tradicionalmente se localiza en el eje izquierda o derecha. Es decir, si yo me considero una persona de izquierdas, pues voy a votar a un partido de izquierdas. Es muy difícil que yo cambie mi voto a un partido de derechas. Sin embargo, en un sistema multipartidista como el nuestro, con varios partidos competitivos, como es el nuestro ahora, sí. Porque es verdad que partidos competitivos hasta las elecciones de 2015 no había, no, porque era bipartidismo imperfecto, sí. Había dos grandes, sí. Ahora hay cuatro. Digamos que este voto ideológico no es más que un primer paso, es decir, yo voy a decidir entre los partidos que hay a la izquierda o los partidos que hay a la derecha. Sin embargo, sí que refuerza la posición ideológica de los partidos, ya que el movimiento de un partido, su movimiento ideológico hacia un lado o hacia el otro, implica que habrá otro partido que querrá recoger esos votantes descontentos. No sé si, por ejemplo, te suena lo que ha pasado en España con el PSOE, que ha virado un poco hacia el centro, sobre todo a través de los pactos, y Podemos está ahí diciendo a mí, los votantes. Sí. Todos los que quedan, pues para mí. Entonces, ¿cómo buscan los partidos políticos este voto, digamos, este voto ideológico? En España suele ser la izquierda, a ver si te suena, es la izquierda la que suele presumir de sus principios, de sus ideales, de sus valores, de sus proyectos, porque la derecha
en el imaginario público de este país sigue muy relacionada con la dictadura. Sí. Entonces, si tú te das cuenta, el Partido Popular, que es el partido tradicional de la derecha, no suele ser el partido de los ideales, no. Suele basar su posición ideológica en la crítica a la izquierda. Sobre todo, no sé, a lo mejor recuerdas algún caso de países o otras experiencias donde la izquierda se ha puesto en práctica. Vaya. No sé si te suena algún caso. Sí, algún caso por Venezuela y por ahí. Por ahí, pues sí, por ahí. Sí, pero esto a mí, por ejemplo, me suena a que aquí tradicionalmente cuando hablamos de ese tipo de cosas siempre se dice, no, es que el PP, por ejemplo, tiene unos votantes muy fijos que son los de siempre, la misma gente tal, y no les hace falta... Como que no les hace mucha falta ganar más gente o más adeptos a la causa, ¿no? Digamos, a la votación. Bueno, primero, esto es lo que me gustaba de traer aquí, porque vale. te me has adelantado un poquito, porque sí. Realmente vamos a ir hilando temas. He mirado el cuaderno ese que tenía. Qué perro eres. Perro loco. Pero la cuestión radica en que normalmente la situación de los votantes, para que... si imaginamos un eje de izquierda a derecha, la situación de los votantes suele ser una joroba de camello. Es decir, empieza plano en los extremos y se va aumentando en la zona del centro. Normalmente la zona del centro es donde tienen más votantes. Entonces, los partidos normalmente luchan por los votantes de centro porque es donde está la gran bolsa. Claro. Por eso digo que en un sistema multipartidista no es lo mismo acercarte al centro desde la izquierda que desde la derecha. Porque si tú te acercas desde la derecha, por ejemplo, el Partido Popular y Podemos, que en ese eje lo podríamos poner en los extremos, corren menos riesgos, porque no tienen partidos más a la derecha o a la izquierda que recojan el voto que ellos dejan, mientras que el PSOE y Ciudadanos están más jodidos en ese tema. Pero claro, aparte del voto ideológico, es decir, el voto ideológico se basa en que una persona de izquierdas votará a un partido de izquierdas. Sí. Si el PSOE se mueve hacia un lado que no me convence, pues iré a otro partido de izquierdas. Claro. Luego está el voto partidista, que no es exactamente lo mismo. El voto partidista ya no es solo una identificación ideológica con izquierda o derecha, es una identificación con un partido concreto. No solo conlleva una simpatía hacia un partido concreto, sino que normalmente lleva también una antipatía hacia otros partidos, que normalmente es mayor cuanto más se aleja de ese eje. Es decir, por ejemplo, pues el votante de Podemos normalmente a quien más antipatía tendrá será el votante del PP, un poquito menos a Ciudadanos y un poquito menos al PSOE, normalmente. Sí. Hay de todo en la vida, en la viña del Señor, pero bueno. Por ejemplo, esto lo hemos visto con el Partido Popular. El Partido Popular, hasta que la entrada de Podemos y Ciudadanos, su gran rival ideológico era el PSOE y con él rivalizaba. Mira qué suave está el Partido Popular con el PSOE ahora que está Podemos, porque tiene un partido más alejado. Entonces el votante del Partido Popular es ese que normalmente destila espuma por la boca cuando habla de Podemos y viceversa. Podemos, y viceversa. Claro, claro. Es decir, nos ha salido unos rivales mucho más a la izquierda contra los que tenemos que pelear. Claro. Vale. Además, este es un voto, en ciencia política se llama esto es un voto duro, es decir, es un voto difícilmente cambiable. Claro. Ese que se identifica con el partido, da igual que el partido proponga malos candidatos, que tenga escándalos de corrupción, que tenga miembros con actitudes, llamémosle, éticamente reprobables, da igual, o que el proyecto sea o inexistente o malo, da igual, va a votar a ese tanto por identificación como por contraposición a los otros proyectos. Vamos, tanto por un lado como por otro, porque... Claro, yo estoy hablando en general, yo no estoy hablando de un partido concreto. Igual tocas el tema corrupción, siempre te centras un poquito más en lo que se ha oído más del PSOE, pero claro, que por parte de Podemos también hay líos varios... Pues por eso digo, actitudes éticamente que pueden ser reprobables, sin embargo, el votante que se identifica con ese partido no lo va a castigar. Claro, pero porque es muy difícil salirte, es decir... tú te identificas tanto con ellos que moverte a otro partido es como defraudar tus ideas. En el fondo yo creo que el votante siente que el cambiar el voto sería una especie de traición. No sé si tanto al partido como a esa idea de comunidad o de sociedad que uno tiene en el que decir es que si voto otra cosa no va a ser lo mejor. Y entonces es cuando se empieza a, digamos, a justificar que, bueno, sí, se han podido hacer cosas mal, pero mira a los otros, ese y tú más que también conocemos. Claro, pero es también lo que hemos hablado muchas veces del rollo tomarse la política como si fuera un partido de fútbol, ¿no? De salir con las banderas y las bufandas a celebrar las victorias y todo el rollo este. Sí, a lo largo del podcast veremos que hay hay varios factores que no son puramente racionales.
o que no, digamos, que a lo mejor no serían muy lógicos a la hora de establecer un voto en el que te juegas en cierta manera tanto. Pero claro, es que, o sea, yo no he venido, o sea, no hemos venido aquí a criticar cómo vota cada uno, sino a explicar, a intentar explicarnos por qué cada elección tras elección nos preguntamos, pero ¿cómo vota la gente? ¿Pero esto qué es? Sí. Bueno, pues que sepamos esto. En España está calculado según las encuestas que ha ido sacando el INE, en España está calculado que en torno al 50% del voto es partidista. Es decir, hay 50% del voto que no se va a mover. Que ya está decidido. Sí. Muy bien. O sea, estamos hablando de la mitad, que es una pasada. Claro, pues nos podríamos ahorrar papeletas y movidas de esas. Sí, así que diga, a ver, quien se identifique, claro, que se apunte en un censo. Ya que no vaya, coño. Esto tiene que ver mucho con la estructura de los partidos, con los recursos con los que cuentan. Por ejemplo, el Partido Popular, efectivamente, como tú decías, tiene un voto bastante fiel. Porque es el partido mejor financiado, es un partido que tiene una estructura muy sólida, territorial. Por ejemplo, el PSOE y el PP en eso aventajan a Ciudadanos y a Podemos. Ciudadanos y Podemos se han hecho fuertes en las ciudades, pero por ejemplo en el ámbito rural quien tiene estructura son el Partido Popular y el Partido Socialista. Por ejemplo, eso podría explicar por qué no hubo sorpaso el 26J. Entonces, por ejemplo, eso también, cuando lo hablabas tú en otro podcast, el resultado de las encuestas se suelen hacer en ciudades. Pues eso, esto puede favorecer en esas encuestas a Ciudadanos y Podemos, donde sí, más o menos ya están asentados, pero como no se pregunta en las zonas rurales, pues ahí donde no tienen, quizá las encuestas de ambos se inflan. Es que esas cosas son muy raras, porque viviendo en un mundo tan globalizado en el que... Joder, te conectas a internet y todo el mundo puede conectarse a internet. ¿Por qué no empleamos esas técnicas para rollo estadísticas y encuestas de este tipo? Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Sí, para empresas que hacen encuestas. En fin. Luego, el tercer tipo de voto que he traído se llama, lo llaman el voto racional, ¿no? Ese que todos a veces creemos emitir y que pensamos que no está influido por nada más. Que no vendría a ser otra cosa, digamos que los partidos son fuentes de información no sesgada, ni información objetiva, y que por tanto el votante decide objetivamente, teniendo en cuenta todos los datos informativos objetivos que tiene, pues emite un voto digamos, pues racional, ¿no? Donde lo que establece, lo que vota es lo mejor posible. Sí. Es un voto económico, en cierta manera. Suele estar muy relacionado con las propuestas económicas. Pero si esto fuera así, que es como todos creemos que votamos, si esto fuera así, los resultados serían muy, muy predecibles. Claro. Y las opciones pueden ser, se pueden establecer en opciones mejores o peores, ¿no? Con lo cual, que vayamos quitándonos la idea esa de la cabeza, empezando por mí mismo, que votamos solo con la cabeza y que nuestro voto es un voto lógico y racional, porque aunque no nos demos cuenta, nos van a influir muchas otras cosas. Claro, pero y en este caso, a ver, porque aquí ya me voy a tirar a la piscina, no, por ejemplo, se podrían establecer, o no hay personas que digas, a ver, voy a ver qué es lo que dice este tío, que es un tío totalmente objetivo, o por ejemplo, basándote en datos o en estadísticas, ¿no se podría sacar realmente lo que es un voto racional con este tipo de cosas? Es casi imposible, diría yo. Claro. Primero, porque que te den datos objetivos o que ese tío sea objetivo, Sí, bueno, ya sea. es complicado. Ya. Y segundo, porque los datos en sí, eso que siempre se dice, ¿no? Los datos son fríos. Sí. Muchas veces necesitan cierta interpretación, porque un dato económico, vamos a poner un dato económico cualquiera, un crecimiento del 0,7%. Hombre, pues no es lo mismo en 1995, cuando España está creciendo a un buen ritmo, que ahora en crisis económica. Y el dato puede ser el mismo, pero necesitas contextualizarlo. Y ahí es donde empiezan, digamos, a influirnos otros factores. Es decir, quiero decir, mi manera de razonar, o de lo que yo pienso que es un voto racional, no es la misma que la tuya, porque tú y yo no nos sometemos a los mismos factores. Claro. Entonces, Sí, ni a trabajo, las mismas experiencias, vida, claro, vivimos, efectivamente. Entonces, es casi imposible realizar un voto racional, puramente racional. Se debería elegir todos los años un oráculo y que todo el mundo fuese allí a preguntarle, oye, a sí, ver. vamos a Delfos. Claro, Hacemos peregrinación a Delfos. Ya está, pero uno aquí en el Teide o algo así. Claro. Además, ten en cuenta que si esto fuera posible, racionalizar todo, objetivar todo, no necesitaríamos elecciones. Es decir, la mejor propuesta es la que es y ya está. No... Pues ya está. Claro.
Pero, por ejemplo, en la sociedad tenemos intereses que chocan, Claro. con lo cual mi manera de pensar no puede ser igual que la tuya, con lo cual ese voto racional no es imposible. Así que olvidémonos del voto racional puramente. No digo que la razón no influya, evidentemente que influye, pero que no es el único factor que seguimos. Vale. No hablamos del periódico, volvemos a incidir sobre ello. Al término filosófico. El cuarto voto que he traído se llama, o lo he llamado yo, en este caso, el voto inercia. Uh-huh. Es decir, es el voto de costumbre. ¿Nunca has oído esto de... Yo es que es lo que he votado siempre? Bueno, y he oído cosas peores, como que, no, pues mi padre ya me tenía preparado el sobre para ir a votar. Sí, o las cruces marcadas. Es muy rico. Pues es ese voto que demuestra que los seres humanos somos animales de costumbre. Sí. Que cogemos rutinas y que es difícil cambiarlas. Esto de cuando haces algo durante 21 días, pues después de 21 elecciones... Claro, pero es que eso te iba a decir. Si fuese una cosa que hacemos todos los santos días, pero igual es cada 2 años, cada año, cada... Sí, pero fíjate que además, conforme pasa el tiempo, este voto yo creo que se hace un poco más importante en el sentido de estamos ahora mismo tan sobreinformados, o sea, estamos tan sometidos a bombardeos de información que llega un momento que decimos, mira, yo voto a los de siempre y ya está. Sí, sí. Porque me va a explotar la cabeza. No, sí, la frase de pero si todos van a hacer lo mismo, no van a hacer nada, voto a este y a correr. Sí, o todos son iguales, pues para eso voto a los de siempre y me quito. O el que se abstiene. Cuando hablamos de voto no solo hablamos del que vota un partido, también el que no va a votar, que dice, ¿para qué si son todos iguales y no vota? Eso es un voto de inercia, igualmente, porque influye en la votación. Generalmente este voto es un voto que los partidos trabajan mucho con la juventud, es decir, intentan captarlos de tal para que vayan cogiendo esa inercia. De ahí la importancia de plataformas como Nuevas Generaciones, del Partido Popular o las Juventudes Socialistas. Estas plataformas que más o menos intentan captar ese voto joven para hacerlo extensible en el tiempo. El quinto voto, ya no sé cuál es. Bueno, el siguiente voto que he traído lo he llamado el voto al líder. Ah, sí, hombre, eso es muy bonito. Porque claro, aquí votamos proyectos, personas, programas, o sea, partidos, programas, pero aquí el líder influye y mucho. Sí. La personalidad de algunos de estos líderes puede llegar a alterar las preferencias de algunos votantes. Mogollón. Es decir, seguro que has oído que... Es que ahora te voy a decir una muy, muy buena. No, por favor. La frase de... A ver, no me quiero posicionar hacia ningún lado, pero la frase de qué guapo es José María Aznar... Qué abdominales. Claro, yo la he oído, Bueno, y con Pedro Sánchez, o sea, es que... Sí, pues yo he oído la de José María Aznar. Que te puede gustar o no, lo que planteen o lo que sea, pero hombre, guapo, no que fuese el hombre, vamos. Y ya, bueno, esa está, pero quiero decir, también ese tipo de... ¿Qué votante de izquierdas? Y puede parecer... tampoco nos posicionamos, pero simplemente... Una de las razones que se ha intentado explicar la pérdida de 1 millón de votos de Podemos más Izquierda Unida a Unidos Podemos entre diciembre y junio fue una de ellas, aparte de la fusión, fue la personalidad de Pablo Iglesias. ¿Cuánto votante a lo mejor de Izquierda Unida no ha dejado de votar a la coalición porque no le gusta Pablo Iglesias? Seguro, sí. ¿Y cuántos votantes de Podemos le votan porque le gusta el liderazgo de Pablo Iglesias? Vale. Además, estos líderes por lo general son un atajo informativo, es lo que te he dicho, ¿no? Estamos sobreinformados, tenemos un bombardeo constante de información, pues escucho las 4 frases del líder y ya con eso ya me hago una idea general y por eso voto o dejo de votar. Podemos dar más ejemplos. Por ejemplo, el PSOE probablemente sufrió con esa falta de liderazgo fuerte que tenía con Pedro Sánchez, y con las movidas internas que ya parecía tener el PSOE. El Partido Popular no se resiente porque tiene un voto partidista más fuerte que el voto al líder. Rajoy no creo que sea un líder que suscite mucho entusiasmo, pero digamos tiene un voto fiel. No, y de todas maneras sí que se ve un bloque bastante fuerte en torno a Mariano Rajoy. Sí, parece que lo tiene bien cogido al partido. O sea, todo el mundo... O sea, Mariano Rajoy puede salir diciendo lo del alcalde son los vecinos del alcalde, pero todos dicen... Una frase muy buena. Gracioso. Soraya Sáez dice, joder, qué buena, lo hizo aposta, no sé qué, bueno... Y por supuesto Ciudadanos ahora mismo depende de su liderazgo. Sí, es que yo creo que lo hemos comentado alguna vez, o yo por lo menos lo he dicho alguna vez, que de Ciudadanos, de la cúpula directiva o de tal, no salgo más que de... Se me ha olvidado el nombre del tío este. Albert Rivera. Fíjate. Un liderazgo fuerte. Ahí. Claro. Bueno, pues ya te digo que no es que se vean muchas caras conocidas de ese grupo, ¿sabes? Entonces, sí, se tienen que centrar un poco más en su líder. Claro, y la información que llega de Ciudadanos
es de Albert Rivera, es desde Albert Rivera. Entonces, por eso digo que el líder... normalmente eso, los partidos buscan candidatos carismáticos, que tal... pero con sus consecuencias, evidentemente. Por ejemplo, eso cuando se habla del cuñadismo de Albert Rivera, bueno, pues han buscado un candidato, es un candidato que más o menos ofrece una imagen aceptable a cierta izquierda y a cierta derecha. Claro. Pablo Iglesias, por ejemplo, en Unidos Podemos está debatiendo el liderazgo. No tanto el liderazgo personal, sino un poco la forma de acercarse a la política. Es decir, Pablo Iglesias representa esa dureza de la izquierda que pretende... pues eso, atacar a lo establecido, a lo tradicional, etcétera, etcétera, mientras Íñigo Errejón pues plantearía un perfil más pactista, más dialogante, y entonces pues eso, Unidos Podemos sabe que una decisión u otra conlleva costes, claro. Es decir, que elegir a Íñigo Errejón probablemente le hará perder votos por la izquierda, elegir a Pablo Iglesias le hará perder votos con el centro, o sea más hacia la parte pegada al PSOE. Por eso te digo que el líder parece que no, o no debería hacerlo tanto, pero influye yo creo que mucho aquí en España. El siguiente voto, que seguro que también te suena, lo he llamado el voto cabreado. Oh, qué bonito. Es el voto pues que se genera pues el que está harto, el que está descontento, el que está inconforme, el que está hasta los huevos. Así te vas a cortar ahora, claro. Después de... Sí, también es verdad. Pues eso, básicamente es un voto además que no es un voto pro, sino es un voto contra alguien o contra algo, generalmente con los partidos que están en los gobiernos. Y digamos que, pues eso, o contra algún candidato, o contra algún... Siempre es un voto contra. Sí, porque el rollo Zapatero que más lo hizo lo llevamos escuchando un montón de años. Sí, o el vaya ese señor González, o sí, esto lo conocemos bien en España. Entonces, ¿cómo movilizan ese voto? Bueno, ese voto solo hay que coger lo peor del partido X y, venga, sublimarlo y machacarlo hasta que la gente diga, ¡me cago en todo! Sí, joder, qué mal lo hizo, coño. El siguiente voto que he traído lo he llamado el voto corporativo. Uh-huh. Y voy a explicar. Básicamente es cuando sectores más o menos organizados de la sociedad empiezan a influir entre los miembros de esos sectores. Por ejemplo, los sindicatos. Sí. Los sindicatos, los mayoritarios en este país, UGT y Comisiones Obreras, siempre tienen una tradicional relación muy estrecha con el Partido Socialista. Uh-huh. Digamos que pertenecer a ese sindicato te hace tendente a... No significa que el 100% de los afiliados, evidentemente que no tiene nada que ver, pero digamos que esa cúpula dentro de los sindicatos, pues hombre, tenderá a favorecer a los partidos que más les tienen en cuenta. Uh-huh. No vamos al otro lado, la patronal. Sí. Pues lo mismo, el partido que más les tenga en cuenta, pues más o menos sus afiliados serán tendentes a mirar con buenos ojos a ese partido. Es que esa es otra frase que yo siempre he escuchado, ha sido el rollo de, pero es que tío, yo soy empresario, ¿cómo no voy a votar al PP si son los que me van a beneficiar en mis estas? Claro, o yo soy un trabajador, ¿cómo no voy a votar a un el partido? proletariado. Claro, de hecho, ¿cuántas veces no habrás oído que yo no me explico que un trabajador vota al PP? Claro. Como vemos, tiene más factores para votar al PP, para decidirse por el Partido Popular. Por cierto, que bien hacemos voces, ¿no? Como interactuando, teatrillos. Sí. Voy a escuchar a Perro Loco y voy a empezar a imitarle también. Vale. Pues eso, he dicho que básicamente los partidos intentan atraer, pues eso, a través de la relación directa con este tipo de sectores o, a ver si te suena también, a través de captar a ciertos líderes o personajes relevantes de ciertos sectores. Sí. Yo qué sé, un general del ejército, por ejemplo. Una soldado que se ha hecho famosa por televisión, un economista, un empresario, un juez, un catedrático, una monja. Vale. Sí, o sea, y si lo miras todos ahora está muy de moda decir, no, cogemos independientes. Yeah. Bueno, con alguna intención lo haréis. Yeah. Y una de esas intenciones puede ser esa, atraer un poco la atención de un cierto sector a decir, bueno, mira, esto porque parece que meter a un juez, voy a poner el caso del juez, porque lo han hecho varios, meter a un juez en tus listas electorales es como, mira, estos se toman la justicia más en serio que los demás. Claro. Que no, y la figura del juez la ves como una persona, lo que comentaba antes, una persona muy objetiva que no... Hombre, por supuesto no traes a cualquiera, o sea, atraer a Pocholo, bueno, lo mismo si te trae votos, pero... Joder, ojalá. Pocholo for president. Sí, estaría maravilloso. Pero que sí, que el atraer a ese tipo de gente es como, bueno, si me lo está contando que es una persona como que yo... Que sabe, y aparte que sabe de lo que habla, que es como... Sí. Este partido parece que se lo toma más en serio que los demás. Bueno,
pues luego sabemos que no siempre Sí. es así. Y en este momento del podcast vamos a dar un saludo a los servicios de limpieza de la Comunidad de Madrid. Del ayuntamiento. Ah, del ayuntamiento, disculpa. Sí. Vale, Claro. pues eso. Carmena, no te lo perdonaré que suene esto, Carmena. El siguiente voto que he traído lo he llamado voto utilitario, que no útil. Como El los voto coches. útil, sí, voto útil hablaré después. Se circunscribe sobre todo a esa población, seguro que también te va a sonar algo, a esa población que tiene una cierta dependencia de las administraciones públicas y de quién esté ahí. Ujú. Por ejemplo, de cosas como subvenciones, Ujú. de cosas como contratos públicos, concesiones, que claro, si me cambian al partido, Ya a mí ya no, me vaya. lo cortan. Vaya. O hay opciones de que me lo cortan. Sí. Con lo cual, pues seré tendente a votar a ese partido que me Claro. está concediendo eso, o simplemente, o yo ahora mismo no tengo acceso y este partido me promete que se va a abrir el abanico de no sé qué, con lo cual tengo opciones de acceder a una subvención, a lo que sea, pues le votaré para ver si me cae algo. Claro, eso es ya por beneficio propio, por tu trabajo, por a lo que te dediques. Claro, entonces, a partir de ahí, ¿cómo lo hacen los partidos? Pues organizan o confeccionan unos proyectos políticos, unos programas que nadie se lee, pero vamos, confecciona, digamos, y una serie de eslóganes en tanto en cuanto de, pues, los que cobren menos de tal, les voy a quitar los impuestos, o invertiré más miles de millones en el sector tal. Sí. Pues, entonces, los pertenecientes al sector Mira, dirán, hostia, hostia, qué pues rico, claro. Lo mismo, mira, lo de izquierda a derecha me da igual, yo tengo que comer, ¿no? Esa frase también era mucha de mí. Lo de izquierda y derecha es una tontería, yo lo que tengo es que comer. Claro. A mí, a quien me da de comer, le voto. A mí me suena mucho que se habla últimamente del tema autónomos, por ejemplo. Y el rollo tirar por ahí, yo creo que se han ganado. O sea, la gente que dijese, oye, vamos a arreglar el tema de los autónomos a ponerlo más barato, seguramente se han ganado muchos más votos que los demás. Pues claro, porque a los autónomos les interesa mejorar sus condiciones. En el momento que un partido les ofrece una oferta mejor que los demás, pues evidentemente les hará plantearse. ¿Será el único factor? No, porque estamos viendo que hay muchos, pero es un factor siempre a tener en cuenta. Yeah. El siguiente voto, este se habla mucho, el voto del miedo. Ahora. El ciudadano, pues eso, vota basado en sus temores, en sus miedos. Sobre el presente, sobre lo que pueda pasar en el futuro, Ujú. sobre qué pasaría si otras alternativas llegaran al gobierno. Ya. No sé si te suena. Sí. Entonces, son quienes plantean las dudas sobre estos escenarios adversos, digamos, los que crean, los que inducen a este voto. Los partidos buscan el miedo. Ujú. Todos. Sí. Digo, porque acaso luego dirán, no, claro, es que uno, no, todos. Y puedo decir que en general, casi todas las campañas electorales, por lo menos yo de las que he conocido, se vertebran en torno al miedo. Al Sí. fin y al cabo es, bueno, para las nuestras podemos hablar, el PP habla del miedo a que si se cambia el gobierno la recuperación se va al traste. Podemos habla en torno al miedo de que como sigan los de siempre, pues Más impuestos. y nos vamos a la porra. Sí. Ciudadanos que como sigan tal, la corrupción. El PSOE, bueno, pues no El lo sé. PSOE tampoco. El PSOE que se autodestruya, ¿sabes? Eso, que si no le votáis o algo de eso. Bueno, todo se hace eso. El referéndum en Italia, pues que como no hagamos esta reforma constitucional, vamos a elecciones y entramos en un periodo de incertidumbre. Hombre, el que más lo ha usado es el señor Trump, ¿no? Y el señor Trump, por supuesto, En plan, evidentemente. que el que no me vote, que cuidado que vienen todos los del ISIS aquí a... Perro loco. Claro, dice, el que me vote, pues pongo a perro loco aquí en la puerta de Estados Unidos diciendo aquí no entra nadie. Claro, Así. y es que además este voto es muy humano. Es decir, Sí, sí. todos los humanos somos vulnerables al miedo. Evidentemente tendemos a pensar en nuestro futuro y todo aquello que lo ponga en duda o que lo ponga en peligro o que lo empeore, Ujú. es verdad que puede ser que no tengamos un futuro muy de color de rosa, pero si existe una posibilidad de que empeore todavía más, es algo que nos va a influir a la hora de votar. Sí. Otra cosa es que, pues bueno, esos mensajes nos calen más, nos calen menos, o nos calen más los de una parte que los de otra. Bueno, eso ya evidentemente depende de cada uno. Pero bueno, que quizá de todos los factores que estás comentando, este es uno de los que más rápido cale en la población. Es decir, por un lado tenemos, por ejemplo, lo que plantea el partido político y por otro lado nos están diciendo que nos vamos a quedar sin dinero, pues dices, hostia, lo que planteas me da un poco igual, pero lo del dinero... Claro, el voto del miedo puede ser contrarrestado en una parte con información. Ujú. Es decir, pero eso requiere una participación activa del ciudadano. Es decir, el ciudadano es el que se tiene que informar, porque los medios tradicionales de información sabemos que están muy alineados hoy en día, entonces
digamos, vas a escuchar los mismos mensajes de uno del otro. El ciudadano, para intentar contrarrestar ese miedo, tiene que tomar parte activa y buscar, porque claro, es lo que tú dices, se presentan informaciones contradictorias, pues tendrás que decidirte. Normalmente, si no te informas, será el miedo el que venza. Sí. Eso es así. Pero bueno, que es lo que digo, ¿no? Que también hay que ser un poco comprensivos con que la gente, oye, le preocupa su futuro y muchas veces vota con ese freno de mano echado de decir, porque al fin y al cabo la estrategia del miedo es: todo esto va a pasar si no me elegís, yo soy el garante de que esto no vaya a pasar. Sí. Entonces es, pues, la gente, hay gente, y hay que entenderlo, que vota con ese miedo de decir, no, si no me gustan, pero es que lo que viene detrás es peor. Esto es un voto, esto también lo habrás escuchado. Claro, que luego en la mayoría de las ocasiones supongo que se verá que no es para tanto lo que han planteado con lo que realmente luego pasa. Normalmente no, pero claro, el miedo es muy humano y muy libre. Claro. Entonces ahí... Sí, por si las moscas. Claro. El siguiente voto que he traído lo he llamado el voto contextual. Es decir, es la influencia que genera el contexto de cada uno a la hora de votar. Y no solo a cada uno, sino incluso globalmente. Por ejemplo, no es lo mismo votar un referéndum un domingo cualquiera que votar el mismo domingo que en Austria puede salir la extrema derecha. Vaya. Por ejemplo. Uh-huh. No es lo mismo votar cuando hay una crisis económica que cuando vamos bien. Uh-huh. No vota, la sociedad no vota igual. Yeah. No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo estar rodeado de países a los que gobierna la extrema derecha, sí, que estar rodeado de países que gobiernan pues una alternancia pacífica entre izquierda y derecha. Sí. Ese tipo de contexto también nos influye. No es lo mismo que en tu comunidad autónoma esté gobernando el Partido Popular o que el Partido Socialista a la hora de votar a las generales. Siempre hemos dicho, o yo he dicho, que las elecciones locales, autonómicas y nacionales son cosas completamente diferentes y como tal se debería ver, pero es innegable que si el gobierno de tu comunidad autónoma o de tu ayuntamiento es de un color político y lo está haciendo bien, claro, pues tiendas a ver la candidatura nacional como algo positivo, sí, o al revés. Oye, es que el enlace entre la comunidad y el Estado pues me va a venir bien. Claro, entonces ese contexto también nos influye a la hora de votar. He traído otro voto que le he llamado el voto circunstancial, que aquí lo conocemos perfectamente, pero bueno, es rara la democracia que no lo conoce. Es decir, es una coyuntura puntual en el que esa elección se concentra. Y solo voy a decir una fecha, el 11M. Sí. 3 días después teníamos elecciones. Te lo iba a comentar para el voto anterior, pero creo que lo has separado por algo... Sí, no, por una cuestión temporal. Es decir, una cosa es un momento puntual, una coyuntura puntual, es decir, esas elecciones se enmarcan dentro de algo más concreto, mientras que el voto contextual es algo más alargado en el tiempo. Quiero decir, no es lo mismo la influencia que tiene, pues eso, el hecho de que... no sé cómo decir, pues eso, que en los países de Europa la alternancia izquierda-derecha sea lo normal, que sí, es algo alargado en el tiempo, que nos influye, o que en tu comunidad autónoma gobierne uno u otro, a que en un momento dado pongan un atentado terrorista a 3 días de las elecciones, o que a 5 días de las elecciones de junio, por ejemplo, ocurra el Brexit. Yeah. Que a la gente, claro, eso le influye. Yeah. Es un momento puntual de esas elecciones. No, el Brexit no va a influir. Si hubiese habido en diciembre, no creo yo que hubiesen influido ya el Brexit. Ya se nos ha olvidado. Claro. A no ser porque lo recordamos nosotros en el episodio anterior. Entonces, pues hay muchas cosas. Pues una crisis económica, un estallido económico, una crisis migratoria, por ejemplo. Sí. ¿Cuántos votos no se han visto influidos por el estallido de la crisis de los refugiados? Una crisis de seguridad. ¿Cuánta gente no habrá votado a Donald Trump después de todos los sucesos que están ocurriendo con enfrentamientos entre la policía y miembros de la comunidad negra, etcétera? Este tipo de cosas, o con los atentados en ISIS, eso hace a la gente que vivir estas elecciones de una manera concreta, algo que no ocurría hace 4 años y que probablemente no influirá de la misma manera dentro de 4. Claro, y ahora una pregunta, ¿cuánto de ético tendría que los partidos se agarren a este tipo de cosas en el caso de que fuesen tragedias para poder ganar el voto de la gente? Es que la ética, en principio la ética es individual y la moral, pues aquí está muy aceptado, que aquí cualquiera puede decir, si te acuerdas de la pregunta que nos hacía, ¿no? Que han mentido, se debería repetir el referéndum. Sí. Bueno, pero ¿y quién no miente? Entonces, como es algo aceptado, pues parece que es parte de las reglas del juego. Si lo dices por lo del 11M,
Bueno, ahí se juntaron dos cosas. Una, evidentemente, que el PSOE intentó sacar provecho de la situación, y otra, que la realidad es que el Partido Popular gestionó muy mal la crisis. Sí. Entonces, bueno, pues ¿hasta qué punto influyó más? ¿Qué influyó más? Ya. La campaña de esos 3 días del PSOE o que el PP lo hiciera como el culo? Bueno, es que eso ya dependerá de cada uno, Ya. lo que le influya más o menos. Ya. O, por ejemplo, con lo de la crisis de seguridad, ¿qué ha influido más? Que Trump sea un xenófobo que lo dice claramente tal y por eso han votado a Clinton, o que la campaña demócrata es que no haya hecho ni referencia y han dicho, pero esto de qué estamos hablando. Bueno, pues es que eso, o el Brexit, me da igual, cualquier cosa. ¿Qué influye más? Todos juegan a mí no me parece ético, a mí personalmente, pero habrá personas a las que sí, evidentemente, porque lo hacen, y otras porque lo aceptan. Sí. Pero bueno, eso parece que son partes de reglas del juego y se acepta como tal. Ahí lo dejamos. El siguiente voto que he traído es el voto ganador. En ciencia política se conoce como el efecto de arrastre. Es decir, aquí es donde adquieren importancia las encuestas. Sí. Cuando tú ves que un partido tiene más posibilidades de ganar, dices, pues entonces sí. Hostia. Es como apuntarse a caballo ganador. Claro, ¿no? es como quiero ir con los ganadores. No tiene mucho sentido realmente. O sea, por lo menos yo no le veo mucho sentido. Pero existe. Sí. Y por eso digo que aquí es donde cobra importancia eso que conocemos como opinión pública, que es algo un concepto que manejamos pero que es muy difuso y que se refleja en los medios de comunicación y en las encuestas. Sí. De hecho, no sé si te resulta extraño, a mí me resulta muy extraño que, por ejemplo, cuando a un partido le aparece algo malo, pues un periódico afín publica una encuesta donde le va magníficamente bien. Uy, qué sospechoso. Claro. Y ya no solo, o si no hay capacidad de remontar, casualmente al partido más rival le va muy mal. Ya. Entonces, claro, ese tipo de encuestas... Pero todo eso no está regulado. ¿Cómo regulado? Las encuestas. Bueno, claro, luego depende de quién le preguntes. Claro. Quiero decir, las encuestas, digamos, que están reguladas son las del CIS, Claro. que es algo público. Sí. Pero que luego cada empresa privada... Sí. Pero, Bueno. quiero decir, si nos damos cuenta, Metroscopia, por ejemplo, solo publica en El País y en La Sexta. Pues la verdad es que no conozco mucho. Los tengo apuntados, pero La Razón tiene la empresa a la que acude siempre, El Mundo tiene la que acude siempre, Público tiene la que acude siempre, y casualmente los resultados siempre son tendentes a lo mismo. Cada uno en su línea. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Si el ciudadano no se quiere informar, no quiere ampliar su horizonte informativo y solo lee, por ejemplo, El País, pues claro, se verá influido por eso decir, mira qué bien vamos. ¿Sabes? Voy a ir a votar. O incluso, a veces se manejan encuestas con el símbolo contrario, es decir, con el factor contrario, es decir, vamos a poner que vamos un poco peor de lo que vamos para hacer que el votante vaya a votar. O, por ejemplo, las encuestas infladas de Ciudadanos. Pues mucha gente probablemente fue a votar pensando que Ciudadanos tenía más opciones reales de influir de las que tenía en realidad. Cuando aparecía con 20% y 22%, segunda fuerza Ciudadanos. Y luego se vio que estaba bastante alejado incluso de la tercera. O sea que ese tipo de cosas también nos pueden afectar. Yo no digo que nos afecten todas, digo que son cosas que nos pueden afectar. Generalmente nuestro voto se decide por muchos factores. Bueno, es un poco rollo eso de meterse en el grupo del ganador, solo por ganar. Bueno. Rápidamente, otro tipo de votos. El voto evaluación. En el que evaluamos al gobierno si ha gobernado bien y a la oposición si se ha opuesto bien. Evaluaciones que no deben servir para nada luego, porque, vamos, a mí me parece que lo hacen todos muy mal. En general, ¿no? No ha habido nadie que diga, joder, qué bien, ¿no? Pero bueno, sí lo he traído sobre todo para que veamos que en las campañas electorales siempre tratarán de, obviamente, el partido del gobierno solo contará lo bueno que ha hecho y el partido de la oposición solo contará lo malo que ha hecho el otro y viceversa. Entonces, para que no veamos que realmente eso también nos influye. He traído otro voto que yo lo he leído, se llama el voto de plástico, que es un voto bastante flexible y que depende principalmente, pues eso, de la información a la que tengas acceso y a la que decidas tener acceso. Y aquí ya no metemos solo a los medios de comunicación, que evidentemente están segmentados y son sesgados, sino también a una cosa que va a empezar a influir cada vez más, que son las redes sociales. Donde cada uno visita ya páginas o usuarios o sigue a autores que son de una línea ideológica. Es decir, no creamos que nuestro comportamiento en las redes sociales es muy diferente. Vamos a lo que queremos leer prácticamente y poco más. Sí. Y si sigues a alguno de la línea contraria es para echarte unas risas. Claro. O para llamarle de cualquier manera en Twitter. Insultos porque son muy gratuitos. O sea, los insultos en las redes sociales es lo más gratuito que hay. El voto útil.
Bueno, básicamente el voto útil es elegir una opción que no sería la tuya primera, pero simplemente como tiene más opciones de salir que la tuya primera, pues decides cambiar tu voto. Ese voto que muchas veces decimos con la nariz tapada, decir, no me gusta, pero es que esto ha pasado años y años con Izquierda Unida. ¿Cuánta gente no habrá votado al Partido Socialista diciendo es que con Izquierda Unida no vamos a comer no un vamos bolín, a ningún lado, sí. Vamos a votar al Partido Socialista, por lo menos le quitamos el gobierno a la derecha. Un voto muy... un voto, por supuesto, el voto útil al que ha apelado el Partido Popular en las segundas elecciones que ha recogido de Ciudadanos. Claro, ha dicho, mira, los de Ciudadanos no van a hacer nada, ¿no? Nosotros por lo menos... Claro. Qué feo. Luego está el voto de clase. Digamos que se identifica con más o menos lo que es más parecido a ti. Pues eso, un voto de la clase trabajadora se identificará con un partido que defienda a la clase trabajadora. O un voto a quien se considere una persona conservadora, pues votará a un partido conservador. Esto daría para otro podcast, cómo la clase obrera ha perdido su conciencia de clase. Nos metieron la idea de esta de clase media, ahora la crisis ha llevado a la clase media por banda. Esto, por ejemplo, es algo que está aprovechando Podemos, está intentando crear una nueva, entre comillas, clase, que son los de abajo contra los de arriba. Por eso, por ejemplo, el PSOE está sufriendo con Podemos mucho, porque el PSOE se identificó mucho, dejó de identificarse tanto con la clase trabajadora, que parecía una cosa del siglo XIX, para identificarse con la clase media. Ahora no hay clase media. Prácticamente toda la arrasado de la crisis volvemos a ser proletarios, trabajadores mal pagados, etcétera, etcétera. Muy mal. Entonces vienen en un sistema multipartidista como el nuestro. En otro contexto, pues el PSOE se hubiera mantenido igual, porque ¿a quién va a votar? Pues volvemos a lo mismo. Pero claro, en el momento que existe otro partido que empieza a recoger eso, entonces el PSOE entra en problemas. Y el último que he traído es lo he llamado el voto programático. Hemos explicado muchos factores y habrá muchos otros que no hemos incluido, pero dado todo lo anterior, los partidos políticos confeccionan programas electorales, si te das cuenta, cada vez más vagos, más etéreos. Sí, es lo que vamos a combatir el fraude. Sí, en plan... ¿Y qué? Líneas ¿Y generales. Claro, ¿y cómo? Claro. Todos vamos a tener más dinero, claro. Hombre, pues sí que sí. Claro, entonces, esto lo hacen por tres cosas. Uno, porque casi nadie se lee los programas electorales para empezar. Claro. Sacan tochos de 200 páginas, algunos. Bueno, el Partido Popular en eso, y el PSOE lanzan verdadero... O sea, el catálogo de IKEA a veces es más fino. Pero, claro, como sabe que no se lo va a leer casi nadie, pues tú echa ahí... Esto es lo típico de cuando ibas a un examen y empezabas a meter paja y pues eso. En algún año lo que van a sacar es en la tercera página y van a poner bla, 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 bla... Sí. O todo dibujos. La segunda razón por la que lo hace es porque ellos mismos, como saben que no lo vamos a leer en general, digamos, hacen propuestas muy vagas que se permiten que luego a la hora de tomar ciertas decisiones ellos se pueden mover como un poco más libremente, no están tan sujetos a la palabra. Luego viene el problema de las declaraciones, que es esa de otra parte, pero en los programas electorales, bueno, esto vamos a luchar contra el fraude y no te voy a decir cómo. Entonces luego aparece una propuesta y digo, sí, eso. No hemos dicho cuánto vamos a luchar, igual es poco. Vamos a luchar poco contra el fraude. Claro, o igual es, bueno, vamos a luchar, pero no he dicho cuánto. Claro. O cosas así. Y la tercera cuestión es, hacen este tipo de programas para poder, digamos, como no tienen control, porque casi nadie se los lee, entonces ellos generan en estos programas grandísimos proyectos que por supuesto van a repercutir muy beneficiosamente en toda la sociedad, pero que no te va a costar nada. Claro. Nada. Porque y luego cuando te suban los impuestos, no me vas a poder decir nada, porque yo en mi programa no dije que no lo fuera a subir. Claro. O que los iba a subir, pero no te dije cuáles. Entonces, este tipo de cosas hace que todos los programas electorales de los partidos se resuman en eslóganes. Generalmente transmitidos por el líder, como he dicho antes. En eslóganes. Entonces, los ciudadanos escuchamos esos eslóganes una y otra vez. Y otra más, por si acaso. Y los leemos. Y en vez de... Que yo no entiendo, que yo un mamotreto 200... Yo me he leído algunos y algunos no los he acabado porque son imposibles, pero como no se contrastan con los programas electorales o con otro tipo de información, los tomamos como verdad, entonces eso, claro, luego les permite a los políticos maniobrar un poco a su conveniencia. Entonces, ese voto programático es ese voto que los partidos buscan a través de eslóganes
y que el ciudadano dice, pero si es que ha dicho esto es fenomenal. Claro. Ya, pero te has leído el programa, porque en el programa a lo mejor pone algo un poco diferente y eso le permite moverse, cambiar su política y te la vas a comer. Yeah. Pero ese es un voto efectivamente que digamos, tiene muchos factores, la sobreinformación de la que hablaba antes, el líder, el partido, como ves, va todo muy intrincado y entonces es difícil predecir una persona qué es lo que vota y por qué lo vota. Pueden ser muchos factores. Seguro que nuestros oyentes, y tú mismo sabréis, y yo mismo cuando lo estaba haciendo, nos sentimos identificados con algunos de ellos, con otros no tanto. Uh-huh. Pero bueno, es simplemente para que entendamos que votamos por muchas razones y que, bueno, nos podemos equivocar porque somos individuos, somos personas y no seres humanos y nos equivocamos. Pero que cuando veamos los resultados de votaciones pensemos eso, que mucha gente vota por muchos factores que a lo mejor no son los tuyos, pero que son otros perfectamente posibles. Claro, lo que me lleva a mí a pensar es que, a ver, de todos los tipos de votos igual no te influyen, todos los que has comentado no te influye todo, pero es que seguramente... Ni en la misma medida. Claro, pero es que seguramente no tengas en cuenta que te influyen más de los que tú pensabas. Claro. Seguro que todos vemos las noticias y vemos el corte de 10 segundos en el que Albert Rivera dice tal, Pablo Iglesias dice cual, y ya eso lo consideramos como una línea general que marca todo un programa político o todo un proyecto de 4 años, que es lo que es un gobierno, por ejemplo. O en el caso del referéndum que se celebra, en cualquier referéndum, cogemos los mensajes, 3, 4, 5 mensajes que cogemos y estamos hablando a lo mejor de una reforma como pasa en Italia, que es muy profunda y que conlleva consecuencias al corto, al medio y a largo plazo. Pero, bueno, con 5 mensajes nos hemos dado por informados y votamos. Que repetimos, cuando escuchéis esto ya sabréis los resultados del referéndum de Italia. Sí. O sea, que no os pongáis nerviosos. Porque, entonces, la línea buena, digamos, para ejercer tu voto siempre pasa por la máxima información posible personal. O sea, que tú te informes lo máximo posible. Es verdad que cuanto menos opciones políticas existen, entre comillas, más fáciles para el ciudadano. Sobre todo claro. Aquí en España lo hemos visto muy claro. Es decir, prácticamente votabas izquierda o derecha. No tenías mucho más. Ahora que tenemos más partidos, esto nos obliga, o nos debería obligar como ciudadanos a tomar una parte más activa en la conformación de nuestra opinión. No dejarnos influenciarnos. Obviamente hay que escuchar, hay que leer, evidentemente, pero eso requiere un esfuerzo del ciudadano, sobre todo por eso, ¿no? Intentar buscar puntos de vista diferentes, otras opiniones, no siempre las mismas. Es decir, si ustedes son de leerse La Razón o Público, por poner los dos extremos, intenten buscar otras opiniones, porque lo que diga Público, si solo leen Público y son votantes de la izquierda y solo hablan o en redes sociales o blogs o webs, solo buscan blogs de la izquierda o a la derecha, me da igual lo que cada uno sea, evidentemente lo único que hace es una retroalimentación que no te va a dejar ver tampoco todo. A lo mejor después de leer muchas cosas sigues decidiendo que tu mejor voto es a la izquierda, claro. si eso no tiene nada que ver. Es que yo creo que lo que la gente no tiene mucho en cuenta es que si, por ejemplo, te asientas como soy una persona de izquierdas, también hay gente en la otra parte que tiene buenas ideas y que hace cosas buenas. Sí, y sobre todo que por lo menos como está montada la democracia es un método sobre todo de convivencia. Entonces tienes que entender que hay X millones de personas que piensan diferente a ti y que tienes que convivir con ellas de alguna manera. No. Dile a Perro Loco eso, ya verás que risa le va a hacer. Bueno, Perro Loco ha dicho, si no quieres, yo convivo, y si no quieres convivir conmigo te mato. ¿Te mato? Pues claro, joder, pues ya está. Así va a ser, Mad Max en Estados Unidos para el próximo año. Bueno, oye, pues me ha quedado muy claro el tema del voto y voy a empezar a reflexionar mucho sobre ello, en serio, para las próximas elecciones. No, el problema de hacer este podcast es que para las próximas elecciones yo voy a tener una movida en la cabeza para votar. Tochérrima. Que lo flipas. ¿Nos queda algo más de...? ¿No? Muy bien. O sea, ¿te has quedado a gusto? Yo me he quedado bien. Vale, pues ahora te toca el tema de las redes sociales y eso. No lo hemos grabado todavía, ¿no? ¿El qué? Lo de las No lo hemos grabado. No. Podemos grabar luego, ya que te pones. Sí. Bueno, pues métodos de contacto, el correo electrónico, esto también es política, @gmail.com, en Facebook, esto también es política, en Twitter, @etepolítica, y en el blog, esto también es política.wordpress.com. Oye, qué guapo está eso del wordpress.com. Es que cuando dices lo de las redes sociales desconecto y me puedo pensar en otras cosas. Ya lo sé. Pues nada, me voy a ir a leerme programas políticos y a verme programas de la televisión, pero todos a la vez. O sea, voy a poner multicanal. Multipantalla. Y va a ser, Intereconomía, La Sexta, va a ser una amalgama. Aquí en los estudios centrales no hay de eso. Ojalá
hablasen los de Intereconomía con los de la Sexta, ese Intercomunicación, eso sería la hostia. Bueno. ¿Te encantaría? Bueno, o sea, lo único que dejaría de trabajar para poder verlo todo. Un ¿sabes? crossover. 24 horas en vez de Gran Hermano de Intereconomía versus la Sexta. El señor del parche con el... Con Perro Loco. No, con el otro. Con el de la Sexta, que no me acuerdo cómo se llama. Por cierto, una cosa antes de despedirnos, Sí. me parece muy mal que estamos grabando el capítulo 19 y ya ni nos sorprendemos ni nada. Estamos Ya. perdiendo la frescura, Ya. Mario. Bueno, en el 20, buah. El 20 hacemos Va a ser fiesta o algo. Va a ser la leche, va a ser espectacular. Bueno, amigos, nos vemos en el episodio 20, que ya veréis qué bonito va a ser. Todo el mundo a reflexionar sobre su voto, por favor, ¿eh? Tenéis 4 años. Que no quede nadie sin reflexión. Hala, nos vemos. Un besete.